Bueno, entonces muy buenos días para todos. Bienvenidos al seminario mayor del módulo de cirugía de pituillo. Hoy estaré hablando en los próximos 30 minutos sobre las fracturas de calcáneo. Mi nombre es Jorge Hernán Valencia, residente de ortopedia y traumatología de la Universidad CES. Los objetivos que me tracé para esta charla fueron caracterizar la carga y el mecanismo lesional de las fracturas de calcáneo y sus lesiones asociadas para dimensionar el impacto clínico, reconocer los signos radiográficos claves, Boller, Gizan, y establecer las indicaciones para la tomografía, como para poder evaluar de forma fragmentada toda la afectación que va a ocurrir a nivel articular, la aplicación de clasificaciones basadas en tomografías, que las vamos a ir detallando para estimar el pronóstico y orientar la conducta terapéutica. Comparar estrategias terapéuticas, estamos hablando de manejo conservador y el no y el quirúrgico, y seleccionar abordajes que minimicen la morbilidad, manteniendo resultados radiográficos y clínicos equivalentes. Para iniciar, podemos decir que las fracturas de calcáneo en su mayoría son por trauma de alta energía, caídas de más de 2 metros de altura o por accidentes de tránsito. Representan aproximadamente el 2% de todas las fracturas y son el hueso tarsiano que más va a sufrir en este tipo de impactos. La incidencia varía entre 11 a 12 por cada 100.000 habitantes año, con predominio en los hombres, 2.4 veces más que en las mujeres, y usualmente en pacientes jóvenes, lo que genera un gran impacto socioeconómico. La discapacidad puede durar aproximadamente de 3 a 5 años y puede generar unos resultados funcionales muy malos. Incluso si los vamos a comparar, pueden ser peores que los infartos o las cirugías grandes como cirugías de trasplante. Más del 60% de las caídas son de altura, el doble de la altura de la persona, y el 13 al 26% se asocian con fracturas en extremidades inferiores contralaterales, también con fracturas vertebrales, incluso en un 6 a un 10%, y aunque se considera que es una lesión laboral principalmente de hombres jóvenes, se ha visto que hasta el 20% pueden estar relacionados con sus actividades laborales, y también en el impacto que esto va a generar, porque lleva al retiro de sus funciones diarias y al aumento del desempleo. Estructuralmente, el calcáneo tiene una forma que lo hace único y que consta de 6 superficies distintas. La superficie superior, que incluye todo el cuerpo del calcáneo de forma extraarticular, la tuberosidad calcánea, que abarca la mitad posterior del tarso, y 3 facetas articulares, la anterior, la medial y la posterior, que se van a articular a la superficie correspondiente del talio inferior y componen pues como toda la mitad anterior de la superficie. La faceta posterior, que es la más grande de todas las facetas y funciona como una unidad superficial que va a cargar todo el peso, soportando el cuerpo del talo, y la orientación de esa faceta posterior incluye una pendiente que va hacia anterior, así como una ligera pendiente plantar medial. La faceta media se encuentra en la parte superior del sustentáculo tali y está separada de la faceta posterior, eh, pues que como a nivel del calcáneo, y, y hay que tener en cuenta que las facetas medias y anteriores pueden estar separadas parcialmente o unidas en una sola superficie articular, lo que incluso puede pasar hasta en el 20 al 64% de la población. Está irrigado en su mayoría por la arteria tibial posterior a través de las arterias calcáneas, y el 10% restante del cuerpo del calcáneo va a recibir toda la irrigación por los vasos que vienen del seno del tarso. La superficie lateral incluye todo el tubérculo peroneal, una prominencia ósea ahí generada de forma oblicua, que nos va a anclar ese retináculo peroneal inferior. Los tendones peroneales van a transcurrir a todo lo largo de esa pared lateral del calcáneo y se van a acentuar en unas ranuras más o menos profundas que
están por debajo y a nivel lateral del tubérculo peroneal. El origen del ligamento calcáneo fibular se genera también ahí detrás de ese tubérculo, y también vamos a encontrar el nervio sural que va a pasar posterior a esos tendones peroneales. Hablando ya un poco de la superficie medial, entonces es mucho más notable, es más fuerte que esa pared lateral, incluye el sustentáculum tali y se extiende medial y anterior y ligeramente superior del cuerpo del calcáneo, lo que va a soportar pues como todo el cuello. A través de su cara posterior vamos a encontrar el ligamento tibiocalcáneo y nos vamos a situar como en un espacio en el cual va a pasar el tendón flexor del alus longus, el tendón flexor digitorum longus, y vamos a tener también unas arterias que se va a ir subdividiendo en diferentes situaciones y se conoce como la arteria plantar medial. Ahí también, de forma subsecuente, vamos a tener el nervio que va a estar acompañando todas estas estructuras y que en muchas oportunidades se puede cerrar y ocasionar compresiones a ese nivel. Las fracturas del calcáneo entonces van a ocurrir por traumas de alta energía con carga axial y que se va a impulsar ese calcáneo, que es un hueso bastante grande, y va a chocar contra el talo. Suelen ser caídas de altura o accidentes de tránsito, principalmente cuando el talón recibe todo el peso y se va a golpear de forma brusca, ya sea con la superficie o el pedal, a hacer una especie de aplastamiento con las estructuras circundantes. Hay que tener en cuenta que todo depende del patrón en el que se encuentre dispuesto el pie y la magnitud de fuerza y la calidad del hueso para poder determinar los trazos. Hay diferentes trazos que ya se han descrito a lo largo del tiempo y fueron bien evaluados por Exes Lopresti, quien describe que las fracturas del calcáneo típicamente implican mecanismos de alta energía con compresiones axiales que van a llevar a diferentes patrones, como los estamos viendo en la imagen, y depende de cómo está la posición del pie, cómo es la magnitud del impacto y cuál es la calidad ósea que nosotros tenemos. Y él propuso en este estudio realizado a mediados de los 50, cómo existía una línea de fractura primaria que se inicia lateralmente y que se va extendiendo de posterior hacia medial. Creía que en el momento del impacto la articulación subtalar se forzaba a la eversión de tal manera que ese proceso lateral del talo impactaba el calcáneo en un ángulo crucial y dividía esa pared lateral y el cuerpo del calcáneo en diferentes partes. La fuerza residual iba disipando toda la energía hacia la cara medial y hacia el sustentáculo, y por eso es que él la sitúa como en diferentes fragmentos. En este artículo él también presenta la técnica de reducción quirúrgica hacia cada una de esas partes y cómo se va a restaurar de la forma anatómica de las porciones más precisas de los fragmentos articulares y de ese tubérculo posterior. Las fracturas a este nivel, entonces podemos tener fracturas extraarticulares o fracturas intraarticulares. Las fracturas extraarticulares de calcáneo entonces nos van a representar alrededor del 25 al 30% de todas las fracturas de calcáneo y no comprometen la superficie subtalar, pero pueden afectar zonas claves de la biomecánica del pie, como lo son la apófisis anterior, la apófisis posterior, el sustentáculum tali y los procesos medial y lateral. Son fracturas
menos devastadoras de las que vamos a ir hablando a lo largo de la charla, pero que no se deben subestimar, ya que un retraso en el diagnóstico o en el manejo nos pueden generar un dolor crónico, una deformidad o algún tipo de alteración funcional. Y el tratamiento puede ir de forma conservadora en la mayoría de sus casos hasta tener que hacer fijaciones internas. Pensemos de acá en adelante en cómo vamos a abordar estos pacientes para que las cosas sean claras y sencillas y cómo tienen que hacerse de forma mancomunada. Entonces, las fracturas intraarticulares suelen estar asociadas a lesiones graves de los tejidos blandos por su magnitud, como nos lo explicó Excel Lopresti, y cómo se disipa la energía al momento del trauma. Puede ir desde un edema leve hasta una equimosis mucho más marcada, con una disrupción severa de los tejidos blandos y puede llevar incluso a fracturas abiertas. El sangrado dentro de ese compartimento a nivel del pie puede generar un dolor intenso y en pocas horas ir aumentando hasta generar un edema que borre por completo los pliegues y que vaya generando como una presión sobre ese continente. Recordemos entonces que el pie tiene 4 compartimentos, tiene el compartimento medial, el lateral, el interóseo y el central, y ese último se divide de forma superficial y profunda, o conocido pues como el compartimento del calcáneo, que con ese aumento de volumen entonces nos puede generar un síndrome compartimental, el cual va a ser expresado a partir de un dolor desproporcionado que no va a ceder con el reposo ni con la elevación de la extremidad y que puede acompañarse de hipoestesia a nivel plantar. Las secuelas que nos puede dejar este tipo de lesiones son graves: dedos en garra, debilidad, alteraciones sensitivas y pérdida de la función. Y hay que tener en cuenta que este tipo de eventos pueden pasar para poder diagnosticarlos. Se pueden medir incluso las presiones compartimentales con un manómetro o tener en cuenta pues como todos los hallazgos clínicos para poder indicarle a estos pacientes la fasciotomía cuando la sospecha diagnóstica sea bastante alta. Las fracturas de calcáneo con edema severo entonces nos pueden producir lesiones a nivel de la piel, flictenas, ampollas, y esto no es más que una separación dermoepidérmica con un líquido claro o sanguinolento según sea la magnitud del trauma. Su manejo es bastante discutido. Algunas personas optan por aspirarlas, otras por destecharlas, otras por colocarles apósitos o dejarlas quietecitas como un apósito biológico, y no hay un concepto absoluto que nos diga a nosotros qué se debe hacer en este tipo de condiciones, pero podemos incluso optar por hacer incisiones en sitios donde no se comprometan estas lesiones, ya para hacer las fijaciones definitivas. Hablando de esas lesiones que se pueden acompañar, hasta un 17% de las fracturas de calcáneo son abiertas y se comportan distinto a las cerradas por el costo, por la incapacidad laboral, por todas las complicaciones que están relacionadas a este tipo de lesiones. Aquí el riesgo se va a multiplicar con la severidad del daño de los tejidos blandos, y puede llegar en las grado 3 hasta tener un poco más de la mitad de riesgo de osteomielitis, de infecciones de las relacionadas a las fracturas. El manejo siempre será preservar esos tejidos, llevar a esos pacientes al enfriamiento, irrigación, colocarles antibióticos, estabilizar las fracturas, ya sea con fijador externo, para poder contemporizar el daño de los tejidos y esperar la mejoría de ellos para poder hacer una fijación interna. Es importante entonces que nosotros nos apoyemos de diferentes ayudas diagnósticas y que sepamos qué solicitar y en qué momento solicitarlo. La evaluación inicial
de las fracturas de calcáneo se hacen con una radiografía simple, ya sea AP, lateral, del retropié, axial del calcáneo, lateral del calcáneo. La proyección axial del talón entonces nos permite a nosotros ver esa pérdida de altura del calcáneo, un aumento de su ancho y el típico varo del fragmento de la tuberosidad, además de la superficie articular. En las fracturas agudas, por el dolor, entonces resulta muy difícil poder hacer una proyección axial de Harris, entonces se opta por otro tipo de proyecciones hacia el calcáneo. Además, siempre se recomienda que por la magnitud del trauma nos aproximemos y no solamente nos centremos en el calcáneo, sino que también evaluemos otro tipo de fracturas que pueden estar asociadas a este trauma. Entonces, no olvidarnos de las fracturas de la columna lumbar, ya que la mayoría de este tipo de lesiones son causadas por fracturas de altura. La proyección lateral del retropié es bastante útil para identificar las fracturas a nivel del calcáneo y nos permite diferenciar fracturas intraarticulares con depresiones a nivel articular o con signo o tipo de lengüeta, y se observa una pérdida de la fractura del fragmento posterior que se puede rotar en diferentes grados, incluso hasta 90 grados. Los signos radiográficos clásicos, entonces, que hay que tener en cuenta son el ángulo de Wöhler disminuido y el ángulo de Gisan aumentado, y no olvidarnos del signo de la doble intensidad o doble densidad, y obviamente pues tener en cuenta los ángulos que vamos a ir desarrollando más adelante. La proyección de la mortaja del tobillo también es una buena ayuda al momento de evaluar el compromiso de los traumas y ver esa faceta posterior. El ensanchamiento de la pared lateral y el choque contra el maléolo y la fractura o luxación a este nivel. La proyección de Broden es muy útil porque nos va a ayudar a evaluar otro tipo de articulaciones. Entonces, como les decía, el ángulo de Gisan, también conocido como el ángulo crítico, se observa en la radiografía lateral del pie y se forma en la intersección de dos líneas, una trazada a lo largo de la superficie ascendente del proceso anterior del calcáneo y otra sobre la superficie descendente de la faceta posterior. El valor normal cuando vamos a medirla es de 120 a 145 grados, y un aumento de este ángulo nos sugiere a nosotros un colapso o una depresión de esa faceta posterior del calcáneo. El ángulo de Wöhler se mide en la radiografía lateral y se forma entre una línea trazada desde el punto más alto de la apófisis anterior hasta el punto más alto de la faceta posterior, y otra desde la faceta posterior hasta el borde superior de la tuberosidad del calcáneo. El valor normal oscila entre 20 y 40 grados, y una disminución del ángulo nos estaría a nosotros hablando de alguna depresión del cuerpo, del colapso de esa faceta posterior. Hablaba sobre la proyección de Broden y quería reforzar eso entonces con el artículo hecho por Broden en 1949, donde él sienta unas bases al momento de evaluar esa faceta posterior del calcáneo con una serie radiográficas oblicuas a diferentes niveles, lo que permitía valorar la extensión articular que no se apreciaban a simple vista en las proyecciones convencionales. Su mayor aporte es decir que variando el ángulo entre 10 y 40 grados de rotación interna se logra una evaluación seriada de esa faceta posterior subtalar, aunque hoy la tomografía nos va a nosotros a permitir evaluarla de forma completa. Este tipo de proyecciones también nos pueden corroborar de manera rápida la congruencia de esa superficie articular. Cuando la radiografía nos muestra a nosotros una extensión articular, la tomografía es mandatoria. Nosotros tenemos que tener eso en cuenta, y la TAC llega
en este tipo de fracturas para revolucionar la comprensión de los abordajes y de la anatomía patológica a nivel del calcáneo. Nos permite a nosotros tener un diagnóstico preciso y una clasificación y una planeación quirúrgica exactas, ya que nos va, por sus cortes milimétricos, a permitir evaluar hundimientos, trazos y desplazamientos. Podemos tener cortes axiales, cortes sagitales, cortes semicoronales que nos ayudan a acercarnos muchísimo al momento de pensar el abordaje. También integrando un poquitico todo lo que hemos visto de las ayudas diagnósticas, yo les quiero hablar de una de las clasificaciones más utilizadas y es la clasificación de Sanders, que se establece a partir de este estudio y es bastante predictiva del resultado y es una guía que nos permite a nosotros definir si vamos a llevar a esos pacientes a un tratamiento conservador o a una intervención quirúrgica y ayuda a elegir aparte esa estrategia de intervención. El uso de la tomografía a este nivel es fundamental, nos mejora el diagnóstico, la calidad de la reducción que nos abordan en este artículo es uno de los factores fundamentales para un buen resultado funcional y para poder evitar las complicaciones a largo plazo. Y también entiende factores del paciente propios, ya sea la edad, el estado de sus tejidos blandos, el género, la condición de cómo están afectadas todas esas partes blandas, ya que nos va a definir a nosotros en qué momento y cómo tratarlo. La división va a decirnos entonces que las fracturas Sanders tipo 1 son lesiones no desplazadas de la faceta posterior del calcáneo, independientemente del número de líneas de fractura. La superficie articular se mantiene continua y no hay escalones. La Sanders tipo 2A, que en general las Sanders tipo 2 son fracturas intraarticulares de dos fragmentos de la faceta posterior del calcáneo producidas por una única línea de fractura y en este caso la subdivisión A. Entonces esa línea se localiza en la porción lateral de la faceta posterior. La tipo 2B, ya la línea cruza la zona central de esa faceta posterior. La tipo 2C, la línea ya se va a ubicar en la región medial de la faceta posterior y se aproxima al sustentaculum tali. Las fracturas grado 3, que son fracturas intraarticulares de la faceta posterior del calcáneo, ya con tres fragmentos, generalmente un fragmento central deprimido, y que se producen por la presencia de dos líneas de fracturas que dividen esa faceta en tres partes y se divide también. En este caso, la imagen que estamos viendo es la Sanders 3AB, que corresponde a una fractura intraarticular de calcáneo en la que la faceta posterior queda dividida en tres fragmentos por dos líneas de fractura, una medial y una línea central. La tipo 3AC, en este subtipo de fractura, la faceta posterior del calcáneo también se divide en tres fragmentos a través de la línea lateral y una medial. Y la tipo 3B ya tiene esa división a nivel lateral, central y tiene un fragmento medial deprimido. La tipo 4 entonces corresponde a una fractura intraarticular de calcáneo caracterizada por muchas líneas de fractura y nos va a dividir esa faceta posterior en cuatro o más fragmentos y tiene alta conminución del foco de fractura. El manejo de las fracturas de calcáneo entonces busca restaurar la forma y la congruencia articular a nivel de ese retropié y la decisión depende del desplazamiento, la conminución y el estado de las partes blandas, siempre con el objetivo de preservar la función y reducir las complicaciones. Intervenciones quirúrgicas versus no quirúrgicas, ¿por cuál nos orientamos? Entonces, hay un artículo muy interesante
que se llevó a cabo en el 2023 y que viene a ser una revisión de un artículo inicial que se hizo en el 2013 y que tomaba 12 estudios clínicos, ya sea ensayos clínicos aleatorizados o cuasi aleatorizados, donde los pacientes eran mayores de 14 años con fracturas intraarticulares desplazadas de calcáneo y las intervenciones eran quirúrgicas, llevar un paciente a una fijación interna o conservador, hacerle seguimiento con yeso, con férula, con vendaje, con brace. Se tomaron 2 estudios participantes con 1.097 pacientes y lo que buscaba era evaluar los desenlaces funcionales a través de la escala de AOFAS, dolor crónico, calidad de vida, retorno al trabajo, complicaciones, y se encontró que con respecto a la función, la cirugía puede mejorar la función entre 6 a 24 meses. Con respecto al dolor, entonces hay menor dolor crónico en los grupos que se llevaron a intervención quirúrgica. La calidad de vida tenía una leve mejoría con el componente físico del SF36 en los pacientes que habían sido intervenidos quirúrgicamente. El retorno a sus actividades laborales definitivamente no había diferencia entre el uno y el otro. La artrodesis secundaria no había diferencias y las complicaciones quirúrgicas, la más frecuente eran las infecciones superficiales con un 14%, seguidas por infecciones profundas en un 5.3%. El tratamiento no quirúrgico ha sido históricamente el tratamiento de elección y hoy sigue indicado para fracturas precisamente no desplazadas o que tengan un desplazamiento muy mínimo, como las fracturas tipo Sanders 1, y consiste en una inmovilización con férula y una compresión secuencial, elástica y una bota que mantenga esa posición en neutro y no nos vaya a dejar que el paciente se nos vaya a un equino. Se puede iniciar una movilidad temprana según cómo estén los tejidos blandos, el edema, y la carga se difiere hasta que ya nosotros estemos viendo en ese paciente algún grado de consolidación radiográfica. Eso usualmente va a pasar entre las 6 y las 12 semanas. También se considera que estas fracturas, cuando ya encontramos algún grado de desplazamiento, se deben optar por un manejo quirúrgico, pero hay pacientes que no se pueden llevar por sus comorbilidades a este tipo de intervenciones, como los pacientes con tabaquismo, con diabetes no controladas, neuropatías, enfermedades vasculares o algún tipo de comorbilidad no compensada. La edad por sí sola no es una indicación por la cual decidir a qué paciente sí, a qué paciente no. Sin embargo, hay muchos estudios pues que utilizan un rango de 65 años para poder definir si se lleva o no se lleva a estos pacientes a intervenciones. El tratamiento no quirúrgico entonces se basa en el reposo, en medidas físicas, en elevación y en inmovilización inicial por 2 semanas. El pie debe mantenerse plantígrado para evitar contracturas, la principal en equino, y después se pasa a medidas de compresión para controlar el edema y ya según como vaya haciendo la consolidación radiográfica, iniciar el apoyo. Eso sí, aquí es clave iniciar la movilidad temprana en cuanto el edema nos permita a nosotros poder avanzar en la terapia. El tratamiento quirúrgico entonces está indicado principalmente en fracturas intraarticulares desplazadas. Estamos hablando de grados de Sanders en adelante, donde existe una alteración de los ángulos radiográficos clásicos y que también puede estar indicado para fracturas extraarticulares cuando se afectan estructuras críticas, ya sea la tuberosidad o el sustentaculum tali, por la importancia en la estabilidad medial del retropié. ¿Cuál sería el tiempo o el mejor momento para nosotros poder definirle a un paciente que va a ser llevado a intervención quirúrgica? Entonces, la cirugía siempre va a estar indicada para realizarse entre los 7 y los 21 días posteriores a la lesión,
pero no siempre se puede llevar ahí, por lo cual es importante que nosotros tengamos una ayuda diagnóstica clínica, que es el test de la arruga positivo, y este nos indica cuando la piel está lista. Se hace con el pie en dorsiflexión y en eversión, confirmando que hayan pliegues y que haya ausencia de ese edema. Esto se puede demorar 10, 12, hasta 15 días, y nosotros tenemos que tener en cuenta que si se demora de más de 2 o 3 semanas, los fragmentos ya se vuelven muy difíciles de manipular por el aumento de esa consolidación. El objetivo principal que nosotros tenemos que tener en cuenta es restaurar la anatomía del calcáneo, recuperar la altura, la longitud y el ancho, y corregir los ángulos de Wöhler y de Gisant, y restablecer la congruencia articular subtalar. Y ahora entonces, ¿qué abordajes vamos a elegir? Stefan Ramel hace una aproximación a diferentes abordajes quirúrgicos para las fracturas de calcáneo intraarticulares desplazadas, y vamos a ir tocando entonces cada uno de ellos. El abordaje lateral extendido ha sido el gol estándar durante décadas para el tratamiento quirúrgico de las fracturas intraarticulares desplazadas de calcáneo. Este permite la exposición amplia para restaurar la morfología global del calcáneo, ya sea la altura, la longitud, el ancho, que son muy importantes y que nosotros tenemos que reducir de forma directa viendo la superficie articular. Es particularmente útil en fracturas con una conminución muy marcada o patrones de fracturas muy complejos. Sin embargo, se asocia a altas tasas de complicación por la manipulación de los tejidos blandos, en especial por la angulación que se hace dorsal, generar necrosis en la piel o dehiscencias de la herida. Por esta razón, entonces, con el tiempo, se ha promovido el uso de técnicas que sean menos invasivas en fracturas ya seleccionadas, reservando esta extensión lateral para casos que definitivamente requieran un acceso amplio. Y el artículo recalca que el abordaje está en relación estricta con el tipo de fractura para el paciente. Así más o menos se realizaría este tipo de abordaje y la fijación a este nivel. También tenemos el abordaje del seno del tarso, que se ha venido consolidando en los últimos años como la alternativa mejor, ya que tiene menos manipulación de los tejidos, y el abordaje lateral tiene mayor complicación que este tipo de abordajes. Nos permite una exposición directa de esa faceta posterior subtalar, que es el sitio clave en las fracturas intraarticulares, con una incisión muchísimo más corta y menos desperiostización, y se logra una menor tasa de complicaciones cutáneas o de infecciones profundas, y es especialmente útil para las fracturas tipo Sanders 2 y 3, y que lleve más o un promedio de 7 días poslesión. La limitación principal es que la exposición es bastante reducida y no permite corregirla con precisión deformidades globales a nivel del calcáneo. No es la mejor opción de fracturas muy conminutas como la tipo Sanders 4, y comparado con la técnica anterior, pues obviamente va a tener menor tasa de complicaciones. También tenemos el abordaje del sustentáculo untali, que es un abordaje medial diseñado para exponer directamente el sustentáculo, y se utiliza de manera selectiva, sobre todo en fracturas con fragmentos mediales desplazados o cuando existe algún grado de alteración aislada del sustentáculo, y permite un control muy preciso para la reducción de esa columna medial. La limitación más importante es que la exposición es bastante limitada y es seguida de riesgo de lesiones de estructuras neurovasculares mediales por la continuidad del paquete tibial posterior, y no es muy útil en fracturas con minutas laterales o que tengan pérdida de la altura. Las fracturas tipo lengüeta o avulsiones de la tuberosidad calcánea representan un patrón también
muy especial en esta revisión y donde ese fragmento posterior queda traccionado superiormente por el tendón de Aquiles. El abordaje percutáneo es la opción indicada en estos casos y nos permite entonces a nosotros hacer la fijación con tornillos canulados o con pines de forma mínimamente invasiva desde la planta hacia la fijación de ese fragmento, y el objetivo principal es restaurar la posición del fragmento de la tuberosidad y aliviar esa tensión cutánea que preserva la vitalidad de la piel y que no vaya a generar complicaciones a futuro. En las fracturas calcáneas tipo Sanders 4, entonces esa faceta posterior queda con minuta, con múltiples fragmentos, lo que hace imposible una buena reducción anatómica estable, y en la mayoría de los casos se tenga que pensar una medida para poder mejorar el dolor, la funcionalidad y el retorno laboral, como la artrodesis subtalar primaria, que se considera el tratamiento más adecuado en estos escenarios. Tras la cirugía, entonces las primeras 2 semanas son de protección de las bardes blandas con una férula o un brace, y en cuanto el edema lo permita, entonces ir iniciando esa movilización temprana del tobillo y de la articulación subtalar para evitar que se nos vaya a volver muy rígida, y el apoyo se restringe entre 6 a 12 semanas dependiendo de esos patrones de fractura y de la calidad ósea. Para concluir, entonces, la tomografía es determinante para poder tomar decisiones. Los rayos X a nosotros nos permiten orientarnos, pero la tomografía es la medida por la cual nos vamos a tener un pronóstico y una conducta. El objetivo terapéutico primario siempre será restaurar la anatomía y la congruencia subtalar, la reducción anatómica de la faceta posterior y la recuperación tanto de la altura y el ancho y la alineación del retropié. Los abordajes menos invasivos son preferibles en cuanto el patrón lo permita, y el pronóstico es cauteloso, y el plan de secuelas lo tenemos que tener en cuenta. Aún con un manejo óptimo, una proporción de estos pacientes nos va a evolucionar a una artrosis subtalar y puede requerir artrodesis subsecuente, entonces no podemos olvidarnos de ella en el seguimiento. Muchísimas gracias.